Credicorp Capital S.A., sociedad administradora de fondos, queremos potenciar sus inversiones y junto a nuestro equipo de expertos, construir la mejor estrategia según su perfil de riesgo y metas de inversión. Somos los líderes dando más de 12.000 millones de soles en saldos administrados. Contamos con más de 26 años de experiencia y nuestro equipo, especialista en inversiones, cuenta con todo el conocimiento necesario para analizar los mercados globales y encontrar las mejores oportunidades de inversión para usted. Nuestras estrategias le permitirán diversificar sus inversiones en distintos mercados, sectores y emisores, para eliminar así el riesgo de concentración. ¿Qué espera para invertir y comenzar a rentabilizar su capital? Invierta con tranquilidad y cuente con el respaldo de los líderes del mercado. Credicorp Capital S.A., sociedad administradora de fondos, aliados potenciando sus decisiones. En Credicorp Capital S.A., sociedad administradora de fondos, queremos potenciar y junto a nuestro equipo de expertos, construir la mejor estrategia según su perfil de riesgo y metas de inversión. Somos los líderes del mercado peruano, gestionando más de 12.000 millones de soles en saldos administrados. Contamos con más de 26 años de experiencia y nuestro equipo, especialista en inversiones, cuenta con todo el conocimiento necesario para analizar los mercados globales y encontrar las mejores oportunidades de inversión para usted. Nuestras estrategias le permitirán diversificar sus inversiones en distintos mercados, sectores y emisores, para eliminar así el riesgo de concentración. ¿Qué espera para invertir y comenzar a rentabilizar su capital? Invierta con tranquilidad y cuente con el respaldo de los líderes del mercado. Credicorp Capital S.A., sociedad administradora de fondos, aliados potenciando sus decisiones. En Credicorp Capital S.A., sociedad administradora de fondos, Muy buenos días a todos. Quiero comenzar agradeciéndoles por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Yasmín Magán, asociada de asesoría para Enalta, y en nombre de todo el equipo les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar, primer webinar del año titulado Fondos Mutuos Globales, Oportunidades de Inversión y Perspectivas, en el que revisaremos el contexto actual y las recomendaciones de inversión para sus fondos mutuos. Para lograr una mejor explicación, la presentación estará a cargo de los especialistas Jorge Bengolea, vicepresidente de Soluciones de Portafolio de Credicorp Capital Asset Management, y Rocío Coloma, gerente general de Credicorp Capital S.A. SAF, quienes cuentan con varios años de experiencia en el manejo de fondos mutuos. Antes de darles unas observaciones adicionales, quisiera compartir con ustedes algunos conceptos muy importantes que debemos tomar en cuenta antes de invertir. Primero es el perfil de inversión. Antes de invertir, todos debemos tener muy claro cuál es nuestro perfil de inversión. Se trata de descubrir cuál es el nivel de riesgo que puedo y quiero asumir. Para ello, contaremos con el apoyo de una encuesta que podremos hacerla a través de nuestros funcionarios, asesores, y hoy en día también la encontraremos en la página web. Eso ya nos lo van a contar con más detalle en la presentación. Otro punto importante también es la diversificación, una palabra que deben haber escuchado mucho en webinars anteriores y hoy día también la escucharán. Significa que no debemos concentrar nuestras inversiones en un solo tipo de activo, o en una sola región, o en un solo plazo, sino más bien diversificarlo en diferentes regiones, en diferentes categorías de activos, en diferentes plazos y diferentes monedas. Por último, y no menos importante, es el horizonte de inversión. El horizonte de inversión yo lo debo tener muy claro, y significa tener claro cuál es el plazo del cual yo dispongo para invertir. Lo ideal es que este horizonte de inversión calce con el plazo mínimo de permanencia sugerido de cada uno de los fondos. Esto ayudará a que en el tiempo haya una mayor probabilidad de materialización del rendimiento esperado.
Algunas observaciones adicionales. Todos los asistentes se encuentran con el micrófono apagado para poder tener una presentación más clara. Ningún participante podrá colocar su cámara ni compartir documentos por temas de seguridad. Todas las preguntas serán leídas y respondidas al finalizar las presentaciones. Para hacer una pregunta, deben escribirla en el icono de preguntas y respuestas que aparece en la parte inferior de su pantalla. Al finalizar, se les abrirá un pop-up o ventana con una breve encuesta que les pedimos por favor la contesten, pues nos ayudará muchísimo a mejorar y traerles temas de su interés en los próximos webinars. Antes de iniciar la presentación, le doy el pase a Rocío Coloma, quien quiere darnos unas palabras de bienvenida. Rocío, por favor. Buenos días, gracias Yasmín, y bienvenidos a todos nuestros clientes que nos están acompañando el día de hoy. Como les mencionaba Yasmín, este es el primer webinar que estamos realizando en el año. Sin embargo, tenemos un cronograma durante todo el año de distintos webinars donde enfocaremos y revisaremos distintas estrategias de inversión. En el caso del webinar del día de hoy, los hemos convocado ya sea porque son clientes de los fondos globales que tenemos nosotros o porque creemos que pueden tener algún perfil que pueda considerar este tipo de estrategias dentro de sus portafolios, ¿no? A lo largo del año, como les mencionaba, probablemente los estemos convocando a otro tipo de webinars donde se enfocarán. Probablemente podamos repetir algo con los fondos globales para ver cómo va la evolución, pero la idea es que también puedan conocer otro tipo de estrategias que podrían ser buenas oportunidades de inversión para sus portafolios, ¿no? Entonces, bueno, ahora le damos la bienvenida a Jorge Bengolea, quien nos va a presentar lo que ha sido resultados del 2021 sobre las estrategias globales y perspectivas de lo que esperamos para este año, y vamos a entrar un poco en detalle también del posicionamiento de cómo se encuentran estos fondos. Gracias, Yasmín, gracias a todos. Jorge, bienvenido. Gracias, Rocío. Hola a todos. Sí, como dice Rocío, vamos a ver cómo han ido los mercados el 2021 y qué cosas esperamos para el 2022. Vamos a hacer la exposición, voy a tratar de no hacerla tan larga ni aburrida, y al final pueden escribir en el chat cualquier pregunta o duda que les haya quedado respecto a lo que vayamos viendo. Entonces, a ver, empezamos. A ver, primero, esta es una tabla que resume los resultados de las principales clases de activo a nivel global. Les pediría primero que se enfoquen en esta columna acá, que es lo que ha sucedido en el 2021. El 2021 fue un muy buen año, en realidad un excelente año para la renta variable mundial. Como pueden ver aquí, rindió 19%. Y un año bastante más complicado para la renta fija mundial, que como ven acá, rindió 0, casi y ligeramente negativo. ¿Por qué? Porque luego de la crisis, o digamos, de la recesión autoinfligida en el mundo, ¿no? con todas las medidas de cierre que se tomaron para tratar de mitigar o controlar de alguna forma los brotes iniciales de COVID-19, el 2021, ya con la aparición de vacunas y de alguna forma el mejor conocimiento que había sobre cómo lidiar con el virus, las economías mundiales empezaron a reabrirse. Y esto repercutió principalmente, por un lado, en los niveles de actividad económica, y ya entrando más en detalle de lo relevante para las acciones globales, repercutió positivamente en la generación de utilidades de las empresas alrededor del mundo. Y la generación de utilidades de las empresas favorece particularmente al rendimiento de las acciones, que como pueden ver aquí, de nuevo, tuvieron un muy buen año. De hecho, probablemente un mejor año del que se esperaba a fines del 2020. Y por otro lado, la renta fija, por este mismo motivo, ¿no? por las reaperturas de las economías, el aumento del ritmo de crecimiento de la actividad económica, por el lado de la demanda, y por otro lado, por el lado de la oferta, algunas fricciones o algunos problemas que todavía se mantenían en una economía mundial que, si bien se está reabriendo, todavía no llega a funcionar con la misma fluidez con la que funcionaba antes de la aparición del COVID-19. Entonces, esa dislocación entre la recuperación de la demanda y los problemas que todavía hay por el lado de la oferta han llevado a que, y esto seguramente lo tienen todos bastante claro,
hayan habido presiones inflacionarias que han aparecido de manera bastante fuerte, en particular durante el 2021, y que probablemente se mantengan en buena parte del 2022. Y estas presiones inflacionarias llevan a que las tasas de interés que paga la renta fija hay de manera significativa, ya sea corrido del 2022. Y la renta fija en general, ya, de nuevo, seguramente ustedes lo saben, pero nunca está de más recalcarlo. La renta fija tiene existe una relación inversa, ¿no?, entre el interés y el precio de un bono o de un depósito, pero principalmente de un bono, ¿no? Mientras más alta sea la tasa de interés que paga, más bajo va a ser el precio del bono y por lo tanto peor va a ser su retorno. Esto es un poco lo que vimos en la renta fija, ¿no? Las presiones inflacionarias llevaron a que los bancos centrales empiecen alrededor del mundo a normalizar o a avisar que van a normalizar su política monetaria y que las tasas de interés empiecen a subir y que el retorno de los bonos se vea perjudicado. Eso a grandes rasgos es lo que sucedió durante el 2021. Empezando el 2022, a ver, preferiría enfocarme en lo sucedido a fines del 2021 y empezando el 2022, porque creo que hay que dividirlo en dos partes. Primero, a fines del 2021, fines de noviembre y diciembre, como todos seguramente sabemos, ¿no?, el nerviosismo en general en los mercados mundiales y probablemente en la población mundial también resurgió respecto a esta nueva variante de COVID-19 que apareció, la variante Omicron, con la que ya todos estamos seguramente familiarizados, que es bastante más contagiosa que las variantes previas que habían aparecido. Y eso llevó a que en algún momento, durante noviembre y principios de diciembre, se haya llegado a pensar que para tratar de controlar el brote de esta nueva variante, se tengan que implementar medidas de confinamiento parecidas a las que se implementaron durante 2020. Y esto repercuta negativamente en la actividad económica global. Esto generó que los mercados financieros a cierre de noviembre tengan una corrección relativamente importante, ¿no? Las acciones mundiales cayeron más o menos entre 5 y 6%. Eso durante fines de noviembre, pero durante diciembre, como pueden ver aquí, que es el mes que estamos mostrando acá, vimos un fuerte rebote tanto en las acciones globales como en las materias primas y las categorías de renta fija con riesgo crediticio, que son las más riesgosas y se parecen más a las acciones. ¿Por qué vimos un rebote? Porque de alguna forma los partícipes de los mercados internacionales empezaron a priorizar el hecho de que en marzo de 2020, sino ya en diciembre de 2021 o enero de 2022, en el que la situación es distinta por distintos factores, ¿no? Primero, hay un nivel indudablemente, ¿no?, de inmunidad natural, dado que hay un gran porcentaje de la población mundial que ya se contagió de COVID-19 y por lo tanto desarrolla algún tipo de defensa natural que no existía en marzo de 2020. Segundo, el despliegue masivo de programas de vacunas, que también evidentemente favorece a proteger a la población y por lo tanto hace menos necesario tomar medidas de confinamiento que complementen la protección a la población mundial de los posibles estragos del COVID. Y finalmente, y esto creo que también es un tema importante, hay un nivel, después de ya casi 2 años de pandemia, hay un nivel de hastío en la población de distintas regiones del mundo respecto a las medidas que se tienen que tomar para protegerse del COVID, ¿no? La gente, y esto seguramente anecdóticamente lo podemos ver todos día a día, la gente en general ya está aburrida, por decirlo de alguna forma, de cuidarse del COVID, ¿no? Podemos discutir si eso está bien o está mal, pero el hecho es que ese factor indudablemente está influyendo en que la actividad económica mundial no se vea tan perjudicada como inicialmente se podría haber pensado. Y el hecho de que haya este hastío lleva a que, por lo tanto, también haya poca voluntad política de los distintos gobiernos del mundo para implementar
medidas como las que se implementaron en 2020. O sea, un ejemplo bastante reciente es, por ejemplo, lo que sucedió en el Reino Unido esta semana, en donde Boris Johnson ya dijo que básicamente en el Reino Unido ya no se va a tomar digamos, desde el punto de vista regulatorio o de política pública, ninguna restricción al movimiento de las personas o la actividad empresarial para proteger a la población del COVID. Se van a hacer recomendaciones, pero no se va a implementar ninguna restricción. Y entonces, eso da un poco la señal de cuál es la actitud de las poblaciones y los políticos hacia el COVID-19. Y esto es un poco lo que de alguna forma interiorizaron los mercados en diciembre, y por eso este rebote que ven acá, ¿no? Para ver, y ya en términos generales vemos cómo esto favoreció a la figura de los activos de riesgo en general durante el 2021. Durante el 2022, empezando el 2022, lo que hemos visto es de alguna forma un cambio en el foco de los factores de riesgo, ¿no? Ya no el foco es qué cosa posibles cierres o posibles medidas de confinamiento relacionadas al COVID-19, sino ya más qué tan persistente va a ser la inflación y qué tan agresivos van a ser los bancos centrales en el mundo para tratar de controlarlo. Buena parte del motivo por el cual tanto los activos financieros como la economía global se pudieron recuperar desde la segunda mitad del 2020 a todo lo corrido del 2021, fueron los programas históricamente agresivos de estímulo monetario que implementaron todos los bancos centrales alrededor del mundo, en particular los de mercados desarrollados. Bajaron tasas de interés de corto plazo a cero o incluso negativo, empezaron a desplegar programas de compras de activos de largo plazo para tratar de bajar también las tasas de largo plazo lo más que podían, y esto llevó a que la economía mundial se reactive de manera bastante robusta. Pero dada la aparición de la inflación que les mencioné al principio, ya en general los bancos centrales del mundo, los principales bancos centrales del mundo, sobre todo la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central de Inglaterra, el Banco Central Europeo, han empezado a dar señales de que esta postura está cambiando ya de una manera mucho más marcada, porque la inflación está en niveles por encima de lo que los hace sentir cómodos. Por ejemplo, la de Estados Unidos está en niveles anualizados actualmente de más o menos 7%, mientras la meta del Banco Central de Estados Unidos es de 2%. El hecho de que estén 7 los hace sentir bastante incómodos y hace que hayan empezado a dar señales de que van a normalizar su política monetaria de manera muy marcada, ¿no? Van a terminar su programa de compra de activos en marzo de este año y van a empezar a subir tasas de interés de corto plazo probablemente poco después de eso. Y esto ha llevado a que en particular la renta fija, como pueden ver aquí, se haya visto perjudicada en el inicio del año, y indirectamente la renta variable también se haya visto perjudicada por este factor, en particular la de Estados Unidos, que es por su composición sectorial la bolsa en el mundo que más se ve afectada cuando las tasas de interés suben. La bolsa de Estados Unidos tiene un componente del sector tecnológico bastante alto. Facebook, Google, Amazon, Microsoft, estas empresas que tienen valorizaciones bastante altas. Es decir, si bien son empresas rentables, los precios de estas acciones respecto a las utilidades que hoy generan esas empresas son igual bastante altos. Y entonces, mucha de la valorización incorporada en el precio de esas acciones está basado en expectativas de utilidad futura que hay que traer a valor presente, ¿no? Y por lo tanto, mientras más altas sean las tasas de interés que se usan para atraer esas utilidades a valor presente, más bajo va a ser el precio de la acción hoy. Y eso, en particular, golpea a Estados Unidos. Nosotros, dado el entorno de crecimiento en el que todavía se encuentra la economía global, pensamos que en particular para la renta variable esto puede ser un impacto más de corto plazo que de largo. No es particularmente negativos en ese entorno, pero sí creemos que
combinando el impacto de corto plazo de la nueva variante COVID con este nerviosismo que hay en el mercado mientras se ajustan las nuevas expectativas de política monetaria en los precios, puede llevar a que la renta variable todavía esté un poco endeble en el corto plazo. Y esto lo reflejamos en nuestro posicionamiento recomendado, en el que recomendamos, valga la redundancia, reducir un poquito la posición en renta variable en el corto plazo, de nuevo. Voy a ir pasando algunas láminas en las que nos podemos detener a entender un poquito más qué cosa es lo que ha sucedido. Aquí estamos viendo una lámina en la que vemos la performance de la bolsa de Estados Unidos desagregada por sector en lo corrido del año. Ese es el comienzo del 2022. Como les decía, a ver, como pueden ver aquí, menos 2% hasta el cierre del viernes. Es decir, del 31 de diciembre al viernes 14 de enero, la bolsa de Estados Unidos había rendido menos 2%. Desagregado por sectores, vemos aquí cómo los que peor han rendido, o algunos de los que peor han rendido, son los sectores más expuestos negativamente a subidas de tasa de interés, ¿no? El sector tecnología, el sector de consumo discrecional, en donde también hay un componente de empresas relacionadas al sector tecnológico, mientras que las que mejor han rendido son las que por el contrario se favorecen de subidas de tasa de interés. El sector energía, que está muy, digamos, se beneficia bastante por el aumento de los precios del petróleo, que han tenido un inicio de año bastante fuerte al alza. Y el sector financiero, que también se favorece con subidas de tasa de interés, ¿no? Vamos, el negocio clásico de los bancos en particular es de alguna forma prestarse dinero a tasas bajas a corto plazo y de manera controlada prestarlo a tasas más altas a largo plazo. Entonces, mientras más distintas sean esas tasas, mayor es el margen que los bancos tienen para generar utilidades. Y el hecho de que las tasas largas hayan estado subiendo tan marcadamente este año hace que el entorno se vea favorable para las financieras. Y esto es algo que hemos visto este año. Pero en general ha sido un inicio complicado para la renta variable de Estados Unidos. ¿Por qué nos enfocamos en la renta variable de Estados Unidos? Porque la renta variable de Estados Unidos, si es que vemos el total de la capitalización bursátil, es decir, del valor de mercado, de las acciones que cotizan en bolsa en el mundo, la bolsa de Estados Unidos pesa casi 60%. Entonces, para bien o para mal, lo que pase con la bolsa de Estados Unidos de alguna forma va a marcar la pauta para lo que pase en general con las acciones globales. Y entonces es importante tratar de tener claro qué cosa es lo que está pasando en esta bolsa. En general, ha sido un inicio complicado por este sesgo que tiene hacia acciones digamos, del sector tecnológico con valorizaciones relativas altas, pero dado lo abrupto que ha sido el movimiento en este inicio de año en cuanto a tasas de interés, nosotros pensamos que esto se puede moderar y dar una oportunidad para redoblar la apuesta aquí, aunque manteniéndonos cautos en el corto plazo, porque definitivamente el mercado en lo corrido del año ha empezado de una manera un poco endeble y justifica estar cautos todavía. Eso en cuanto al retorno de las distintas clases de activos, tanto en 2021 como para principio de año. Aquí, en este par de láminas que les quería mostrar, quería de alguna forma recalcar el punto sobre el cual me explayé un poco en la lámina inicial, ¿no? Del impacto de la variante Ómicron. Como pueden ver, aquí, perdón, voy a mover un ratito mi pantalla. Como pueden ver aquí estamos viendo las tasas de contagio para Europa, América y Asia, aquí abajo, de COVID-19, ajustados por el tamaño de la población, para las distintas olas que han habido durante la pandemia. Y como pueden ver en todos los casos, esta última ola de la variante Ómicron ha sido claramente la que más casos confirmados ha generado. Es decir, es de lejos la más contagiosa. Y esto es un poco lo que generó el nerviosismo que vivimos a fines de noviembre. Y que probablemente se va a ver reflejado en la actividad económica tanto de diciembre como de principios del 2022.
Sin embargo, y aquí pasamos de lámina, es importante tener en cuenta que si bien es la variante de lejos más contagiosa, también es la variante que claramente está teniendo menos estragos en términos de letalidad y tasas de casos, no solo de letalidad, sino también de severidad de síntomas, ¿no? Aquí estamos viendo también para Europa, América y Asia las tasas de mortalidad para las distintas olas, pero en particular les pediría que se enfoquen en esta última, ¿no? En general, de repente no está tan claro en Europa, pero en América y en Asia vemos cómo claramente la última ola de COVID-19 ha sido la menos letal. Y el hecho de que sea la menos letal, combinado con este hastío, ¿no? Esta fatiga que existe respecto al COVID alrededor del mundo, hace que no solamente nosotros, ¿no? Pero en general los mercados financieros hayan interpretado esta aparición y la data que viene saliendo respecto a la variante como un impacto de corto plazo, ¿no? Y que por lo tanto no debería afectar mucho la recuperación global que hemos visto desde la segunda mitad del 2020. Y esto creo que se refleja en esta lámina de aquí. Acá estamos viendo, no se enfoquen tanto en los números, si quieren después cuando les pasemos la presentación lo pueden ver un poquito más a detalle. Creo que lo más importante es de repente enfocarse solamente en la primera fila, en donde pueden ver el crecimiento global para el 2019, el bache, en realidad el cráter en el que cayó la economía mundial en el mundo el 2020, y después la recuperación bastante fuerte el 2021 y que se va a prolongar el 2022. Aquí estamos viendo en paréntesis cuál era la expectativa de crecimiento para el 2022 hace un par de meses. Como pueden ver ahí, la expectativa de crecimiento global se ha ajustado ligeramente a la baja por este impacto esperado de la variante Omicron, pero como pueden ver ahí, el impacto, número uno, es muy chiquito, ¿no? La expectativa de crecimiento se ajusta de 4.4 a 4.3 para el 2022, número uno. Y número dos, es importante tener en cuenta también que la tasa de crecimiento de largo plazo esperada para la economía del mundo es más o menos 3.3%. Entonces, al margen de si el mundo crece 4.4 o 4.3 el 2022, va a seguir creciendo, también como también sucedió en el 2021, a tasas significativamente más altas que su potencial de largo plazo. Es decir, estamos en un entorno todavía de robusto crecimiento global. Y esto típicamente favorece a los activos de riesgo, en particular. Y esto lo podemos ver de repente de manera un poco más clara en esta lámina. Este gráfico lo que hace es, a ver, la línea anaranjada lo que hace es mostrar el retorno relativo de las acciones globales sobre los bonos globales en ventanas de 12 meses. Mientras más arriba esté, mejor han rendido las acciones sobre los bonos, mientras más bajo esté, peor han rendido. Y esta línea gris oscura es, el indicador se llama PMI de manufactura, pero no se detengan tanto en qué cosa exactamente significa. Creo que basta con tener claro que es un indicador de la actividad económica global. Mientras más alto esté, más fuerte es la expansión económica, mientras más bajo esté, menos fuerte es. Es un indicador que va de 0 a 100, por encima de 50 indica, debajo de 50 indica contracción. Y aquí, como pueden ver, en los últimos meses, tanto el retorno de las acciones sobre los bonos como el indicador de actividad económica se han venido moderando ligeramente, pero siguen, a ver, en el caso de del indicador de actividad económica, sigue por niveles claramente por encima de 50, es decir, niveles claramente encima de expansión, y el retorno de las acciones sobre los bonos, si bien se ha moderado, sigue claramente por encima de cero, es decir, las acciones siguen rindiendo por encima de los bonos, dado que no, como una premia. Seguimos esperando un nivel de expansión económica bastante robusto. Creemos que en términos de asignación estratégica de activos sigue teniendo sentido darle preponderancia digamos, a mediano plazo a las acciones sobre los bonos. Típicamente siempre en un entorno de crecimiento global como el que estamos viendo, típicamente es conveniente darle preponderancia a las acciones sobre los bonos.
aunque hay que tener en cuenta ya no solamente la perspectiva de largo plazo o de mediano plazo, sino ya un poco más también lo que está sucediendo en el corto plazo, que es estos dos factores de los que estábamos conversando, ¿no? Por un lado, el impacto de corto plazo de la nueva variante de COVID sobre la actividad económica, y por otro, el de la inflación. Y ese era el tema que quería tocar en la siguiente parte de la presentación. Acá estamos viendo 3 gráficos que están básicamente mostrando el mismo mensaje de distinta forma. El gráfico de aquí arriba a la izquierda muestra la curva de rendimientos de los bonos del Tesoro americano, de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, para distintos plazos en distintos momentos del tiempo. La curva del Tesoro de Estados Unidos básicamente indica cuál es la tasa de interés libre de riesgo en dólares que se puede lograr invirtiendo a distintos plazos, ¿no? Al ser bonos emitidos por el gobierno de Estados Unidos, de alguna forma puede ser considerado como un activo libre de riesgo, porque el gobierno de Estados Unidos da, en coordinación con el Banco Central, evidentemente esto no es lo ideal, pero es un caso extremo, dada una situación extrema, siempre puede, de alguna forma, ¿no?, por lo menos presionar el Tesoro al Banco Central para emitir nueva moneda y pagar deuda en dólares americanos. Por lo tanto, es de alguna forma un activo libre de riesgo en dólares, ¿no? Es el único emisor del mundo que puede hacer eso al emitir en dólares. Y por lo tanto es un muy buen aproximado de una tasa libre de riesgo. Y como podemos ver aquí, en la gráfica de arriba a la izquierda, las tasas en general, a todos los plazos, han venido subiendo en el último mes. La curva celeste muestra dónde estaban estas tasas hace un mes. La curva anaranjada y azul oscura es cómo han estado hace una semana, cómo están hoy y cómo han estado hace una semana. Y como pueden ver ahí, hay una clara dislocación entre los niveles de tasa hace un mes y dónde están hoy, para distintos plazos, ¿no? Plazos muy cercanos a 0, 5 años, a 10, a 15 o hasta 30. En todos los casos, como vemos, las tasas han subido de manera muy marcada, que es lo que podemos ver en este gráfico de aquí abajo, donde vemos el movimiento de las tasas a un mes y a una semana. En todos los casos, una figura muy, muy parecida. ¿Por qué ha sucedido esto? Por lo que les contaba al principio, ¿no? Los niveles de inflación en Estados Unidos, que en términos anualizados están en 7%, muy por encima del 2%, que es el objetivo de la Reserva Federal de Estados Unidos. La Reserva Federal, durante el 2021, había tratado de no mostrarse muy preocupada por esto, porque trataba de mandar el mensaje de que el impacto de estos brotes inflacionarios podía ser de corto plazo. Y no iba a ser muy persistente. En este último par de meses hemos visto un cambio en esa postura, y en las comunicaciones del Banco Central, por un lado, se ha mostrado bastante más preocupado de que la inflación pueda ser un poco más persistente de lo que inicialmente pensó, y por otro lado, ha empezado a dar, en consecuencia con este cambio de perspectiva, señales mucho más claras de que va a empezar a normalizar tasas de interés más rápidamente, ¿no? Y el programa de compra de activos del que les hablaba, que inicialmente iba a acabar en junio, ahora va a acabar en marzo, y el inicio de subidas de tasa de interés, que inicialmente hasta hace 3 o 4 meses no se esperaba que se dé hasta 2023, ahora probablemente se inicie tan temprano como marzo de este año, acá en 2 meses. Y esto, para todos los plazos, ha tenido un impacto claramente negativo en las tasas, en donde todas se han desplazado al alza. Nosotros pensamos que el movimiento que se ha dado en este inicio de año puede haber sido muy abrupto. Evidente, nos parece lógico que se hayan ajustado las tasas al alza. De hecho, es la expectativa que teníamos desde el año pasado. Pero el movimiento tan abrupto que hemos visto, en donde, como ven aquí, en particular en los plazos largos, las tasas de interés han subido 0.3% o incluso más, que de repente no suena mucho, pero dado que vienen de niveles bastante bajos, es bastante significativo. La tasa del Tesoro de 10 años que en el 31 de diciembre estaba en 1.5%, hoy la podemos ver en niveles más cercanos a 1.85%. Yo sé que
En este gráfico de acá, arriba a la derecha dice 1,79, pero este es al cierre del viernes. Hoy está más arriba. Movimientos tan grandes en las tasas base no son tan usuales, ¿no? Y por lo tanto nosotros creemos que este ajuste que se ha visto probablemente se tome un respiro y las tasas puedan tener un impulso de corto plazo a la baja. En línea con el hecho de que nosotros pensamos que si bien la inflación es más persistente de lo que inicialmente se pensó, hacia fin de año pueda terminar en niveles mucho más cercanos a los niveles meta del Banco Central en el largo plazo, ¿no? De repente no 2%, pero más cercano a 3%, o ligeramente por debajo de 3%. Y por lo tanto, la necesidad del Banco Central de subir tasas de interés no sea tan grande, tanto en velocidad como en niveles, ¿no? Y por lo tanto, si bien las tasas puedan subir un poquito más, lo van a hacer a un ritmo bastante menos marcado que el que hemos visto en este inicio de año, ¿no? Y esto, por un lado, creemos que va a ayudar a que la renta fija se sostenga mejor de lo que ha rendido en lo corrido del año. Y por otro lado, la renta variable vaya a estar menos presionada para rendir bien, de acuerdo con el ritmo de actividad económica y el ritmo de recuperación de utilidades que todavía estamos esperando para el 2022. Entonces, creo que ese es un mensaje a tener bastante claro. Es justificado el hecho de que las tasas de interés estén subiendo, pero de repente el movimiento ha sido un poco abrupto, y eso es un poco la manera en la que lo estamos interpretando nosotros. En esta última lámina de entorno, de actividad económica y de precio de activos, estamos mostrando tanto para la renta variable como para la renta fija, algunos indicadores de valorización relativa. En el caso de la renta variable, que es este gráfico de aquí arriba a la izquierda, estamos viendo el ratio precio-utilidad. Es decir, respecto a las utilidades que una empresa genera hoy, cuánto estamos pagando por la acción de esa empresa. Mientras más alto, más estamos pagando por la expectativa de generación de utilidades futuras. Mientras más bajo, menos estamos pagando por la expectativa de utilidades futuras y más estamos pagando por lo que genera hoy. En general, estos múltiplos, ¿no? Estos ratios de precio-utilidad en el mundo perdón, voy a mover de nuevo la ventana. A ver, ahí está. En general, estos ratios alrededor del mundo durante el último año se han sostenido en niveles relativamente estables con una ligera tendencia a la baja. ¿Por qué? Porque, a ver, y aquí les pido que se enfoquen en esta dislocación, si quieren, ¿no? que vemos a principios de 2020 y este rebote bastante fuerte. La dislocación a la baja es producto de lo que sucedió en marzo de 2020, en donde vimos en realidad un pánico, dados los niveles de incertidumbre, con la aparición del COVID-19, que claramente afectó las expectativas de utilidades, tanto presentes como futuras, alrededor del mundo. Pero vimos un fuerte rebote producto de este despliegue de política monetaria del que les hablaba al principio, ¿no? De niveles de estímulo monetario históricamente altos, que ayudó a que estas valorizaciones se recuperen e incluso suban por encima de donde habían estado antes de la pandemia, porque las tasas de interés a todos los plazos cayeron fuertemente, ¿no? Y esto favorece la valorización de las que les hablaba al principio, ¿no? de expectativas futuras. Pero dado que el último año hemos empezado a ver señales ya de normalización monetaria, estos múltiplos ya han dejado de subir y por el contrario han empezado a caer ligeramente, pero sosteniéndose en niveles todavía altos. Hacia adelante, nosotros creemos que esta tendencia se puede mantener. Los múltiplos no van a subir, por el contrario, probablemente caigan ligeramente, mientras la política monetaria se sigue normalizando, pero las acciones creemos que van a estar bien sostenidas porque la generación de utilidades en un entorno en el que la economía global, de nuevo, ¿no? Crece fuertemente, muy probablemente se van a mantener creciendo a tasas relativamente altas. Y entonces,
el mensaje aquí creo que es que las acciones seguramente este año van a rendir de manera positiva, siguen siendo una buena apuesta, pero es importante moderar la expectativa que tenemos de cuánto pueden rendir. Es muy poco probable que vayamos a ver años tan marcadamente positivos como el 2019, 2020 o 2021. Y en el caso de la renta fija, aquí estamos viendo los spreads crediticios para distintas categorías de riesgo crediticio. El spread crediticio, en simple, es la tasa de interés adicional que distintos emisores tienen que pagar para convencer, entre comillas, a un inversionista de prestarles plata, es decir, de comprar el bono que emite. Y en todos los casos, como podemos ver ahí, ¿no? Para grado de inversión de Estados Unidos, high yield de Estados Unidos, que es los emisores de alguna forma de mayor riesgo crediticio en Estados Unidos. Bonos corporativos y bonos soberanos de mercados emergentes, todos, respecto a su historia, están en niveles de spreads relativamente apretados, por lo cual las tasas de interés que pagan son relativamente bajas respecto a su historia. Sin embargo, si bien son tasas relativamente bajas, nosotros, dado el entorno en el que estamos, no creemos que estos spreads tengan espacio para subir de manera muy marcada este año. A ver, los spreads, así como los múltiplos pueden golpearse, pueden caer en entornos de preocupación o de aversión al riesgo, los spreads típicamente suben, ¿no? La tasa de interés adicional que un inversionista le exige al emisor va a subir cuando el inversionista está más preocupado, ¿no? Tiene que tener un retorno esperado, el inversionista tiene que tener un retorno esperado más alto para verse persuadido de invertir en algo que percibe como, en algún momento, como más riesgoso. Esa situación no creemos que se vaya a dar este año, por lo tanto, creemos que esos spreads seguramente se van a mantener relativamente estables y la renta fija de riesgo crediticio sea o siga siendo en realidad una mejor opción que la renta fija soberana. Pero de nuevo, dado la expectativa que tenemos para las tasas de interés, que probablemente no suban mucho más de donde están ahora, pero todavía puedan tener un sesgo alcista este año, creemos que el retorno de la renta fija puede ser todavía o mejor dicho, la renta fija puede ser la clase de activo que enfrente un entorno más retador en el 2022. Algo similar a lo que vimos en el 2021, pero ya yendo hacia adelante, ¿no? Viéndolo desde hoy, 20 de enero hacia adelante, dado los movimientos que habíamos visto, el impacto negativo seguramente va a ser bastante más acotado, ¿no? Entonces, la expectativa de renta fija hoy, para alguien que no está invertido, se ve más atractiva de lo que se veía de repente hasta hace un mes, pero es importante tener en cuenta el entorno en el que todavía estamos, ¿no? Tasas bajas, consejo al alza que hace que la renta fija muy probablemente no vaya a rendir como rindió de repente hasta el 2020, ¿no? En donde el entorno de política monetaria era muy distinto al que vemos ahora. Creo que ese es un mensaje importante que hay que recalcar. El riesgo crediticio seguramente va a estar bien comportado, pero la expectativa para tasas de interés hace que en general para la renta fija todavía sea un entorno retador. Y en esta lámina estamos de alguna forma consolidando nuestra recomendación para posicionamiento en general en términos de clase de activos globales. Aquí arriba ven lo que recomendamos para la renta variable global. Aquí estábamos sobreponderándola hasta hace aproximadamente un mes, pero dado este ajuste que hay, que se ha venido dando desde el fines de diciembre en los activos de riesgo, producto de este cambio de expectativas en cuanto a política monetaria, nos pareció un buen momento para de alguna forma proteger las ganancias de renta variable mientras los mercados terminan de asimilar este cambio de postura de los bancos centrales, ¿no? En la renta fija, nos mantenemos respecto a la renta variable, como les decía al principio cuando veíamos este ratio, ¿no? de acciones sobre bonos, nos seguimos manteniendo cortos, dado que en el entorno en el que estamos pensamos que la renta variable va a estar mejor comportada. Y en el caso de la caja, estamos de alguna forma guardando
por decirlo así, lo que hemos podido recaudar con las ventas de renta variable y de renta fija para desplegarlos cuando veamos un poco de mayores señales de estabilidad en los mercados y podamos desplegarlas de nuevo en inversiones de repente un poquito más riesgosas, ¿no? En particular de renta variable. Al interior de la renta fija, como les decía, estamos dándole un sesgo al riesgo crediticio, en particular bonos high yield de Estados Unidos y bonos corporativos de mercados emergentes. Estamos subponderando los bonos del Tesoro de Estados Unidos que, como hemos podido ver, se van a ver seguramente todavía un poco afectados por la senda que veamos en tasas de interés base, las tasas de interés libres de riesgo. Pero acá es importante tener en cuenta que dado el movimiento que hemos visto en lo corrido del año, las expectativas, en particular para los tesoros y para los bonos de bajo riesgo crediticio o de alta calidad crediticia, como lo quieran ver, no se ven tan mal como de repente se veían hace un mes. Entonces, aquí ya tiene de repente un poquito más de sentido empezar a subir esta exposición. No hasta niveles neutrales o de sobreponderación, pero de repente sí irla subiendo un poquito. Y en el caso de renta variable, estamos enfocando nuestro posicionamiento hacia categorías que por su composición tienen mayor sesgo positivo o mayor sensibilidad a un entorno económico de crecimiento, ¿no? En particular, aquí estamos viendo la renta variable del Reino Unido y la renta variable de mercados emergentes, que son típicamente las que más se favorecen con la economía mundial por encima de su tendencia a largo plazo. Y por el contrario, estamos ligeramente subponderando la renta variable de Estados Unidos por su composición, que es un poquito más defensiva, es decir, tiene menos sesgo hacia categorías como financieras, energía o materiales o industriales de la que tienen de repente el Reino Unido, mercados emergentes o incluso Europa y Japón también, ¿no? Y eso es un poco lo que estamos haciendo. Y dentro de Estados Unidos seguimos, en términos sectoriales, dándole preponderancia a las categorías que mayor sesgo tienen, ¿no? En particular, el sector de fabricación de materiales o de producción de materiales y el sector financiero. Eso es a grandes rasgos la forma en la que posicionamos los portafolios globales que gestionamos y el posicionamiento que recomendamos a nuestros clientes. Y ya para pasar rápidamente al retorno de los fondos y darle paso a Rocío, teníamos un par de láminas en los que queríamos entrar un poquito más a detalle sobre esto. A ver, desde nuestra plataforma de Credifondos, nosotros tenemos 6 fondos globales en realidad, ¿no? Tenemos el fondo de deuda global, el fondo que invierte puramente en renta fija, el fondo de acciones global que invierte puramente en acciones, y tenemos 3 fondos de alguna forma que combinan en distintas medidas acciones y bonos. Visión 1, Visión 2 y Visión 3. Visión 1 el más conservador, Visión 3 el más agresivo, y tenemos adicionalmente un fondo que replica el Visión 2, pero que reporta su valor cuota en soles. Tiene la misma estrategia de inversión que el Visión 2, la única diferencia es que está por la moneda de reporte del valor cuota, está expuesta a lo que suceda con el tipo de cambio sol-dólar. Aquí en esta lámina queríamos entrar un poquito en detalle de qué cosa hay al interior de cada una de nuestras estrategias de renta fija y renta variable. Como les mencionaba en la lámina anterior, la renta fija la invertimos en básicamente 5 categorías, ¿no? Bonos del Tesoro de Estados Unidos, bonos de alta calidad crediticia de Estados Unidos, bonos de repente un poco más alto riesgo de crédito en Estados Unidos, bonos emitidos por gobiernos de mercados emergentes y bonos emitidos por corporaciones o empresas de mercados emergentes. Y esta es la estrategia bajo la cual nosotros guiamos nuestra inversión en el largo plazo, y dependiendo de lo que vamos viendo en el mercado día a día, vamos de alguna forma tomando desvíos tácticos que creemos puedan favorecer el retorno de estos portafolios, pero siempre tomando como guía
esta inversión, esta estrategia de inversión de largo plazo. Y en el caso de las acciones globales, como les decía, creo que en la lámina inicial, ¿no? La estrategia está principalmente enfocada en acciones de Estados Unidos, dado el peso relativo que tienen las acciones globales, de casi, aquí es 57%, ligeramente por debajo de 60%, y en menor medida, ¿no? Exposición a Europa, a la Unión Europea, al Reino Unido, Japón y distintos mercados emergentes y frontera, ¿no? Algunos mercados que están enfocados en economías que tienen un nivel de actividad económica, relativamente bajo. Pero estas son las estrategias puras que manejamos y son las que luego combinamos en los fondos visión, que combinan renta fija y renta variable en las proporciones que vamos a ver en esta lámina de aquí. Primero, les pido que se enfoquen de repente aquí abajo en las proporciones en las que combinamos los fondos visión, ¿no? Aquí a los extremos están la deuda global y el acciones global, puramente renta fija y acciones. Y como les decía, ¿no? Los fondos visión, el 1, el 2 y el 3, van combinando las estrategias de renta fija y de acciones en distintas medidas dependiendo del perfil de riesgo, del apetito por riesgo que tenga cada cliente, ¿no? El visión 1, el más conservador, con solo 5% de renta variable, el visión 3, el más agresivo, con 55% de renta variable. En diciembre, y aquí arriba, en esta tabla vemos los resultados para diciembre de 2021 y para todo el 2021. Diciembre en general, como les decía, fue un muy buen mes, un mes en el que los activos se recuperaron luego del nerviosismo de noviembre. Entonces todos los fondos rindieron de manera muy positiva. Y en general, el 2021 fue un año, como vimos en la lámina inicial de retornos, complicado para la renta fija, en un entorno de las tasas, en el que las tasas de interés crecían, y bastante bueno para la renta variable, con la actividad económica al alza y por lo tanto las utilidades recuperándose. Y para los fondos visión, conforme vamos pasando del visión 1 al visión 2 al visión 3, vemos cómo se fueron favoreciendo en mayor medida del retorno relativo favorable a las acciones sobre los bonos. Eso es lo que sucedió durante el 2021. En esta lámina, lo que queríamos hacer era, de alguna forma, ilustrar cuál es de una manera más gráfica, cuál es el beneficio y de alguna forma el costo que se asume al invertir en cada uno de estos fondos, ¿no? Aquí lo que estamos viendo es, le llamamos un backtest, pero es en realidad un supuesto. Pararnos, en este caso en diciembre de 2001, hace 20 años, agarrar cada una de estas estrategias, ¿no? El fondo de deuda, visión 1, visión 2, visión 3, el fondo de acciones, y ver cómo cada una de estas estrategias hubiese rendido si hubiésemos estado invertidos en ellas durante los últimos 20 años. Y como podemos ver aquí, creo que los dos puntos más saltantes son, número uno, que hay baches, indudablemente hay baches, dependiendo de cómo vaya la actividad económica y las variables financieras en el mundo. En el caso, aquí vemos la crisis del 2008, la crisis de deuda soberana europea, y también podemos ver ahora último, ¿no? La recesión generada por el COVID-19. Eso número uno, hay baches, eso es indudable. Es parte de las reglas del juego. Pero el segundo mensaje, y creo que es igual lo más importante, es que si bien hay baches en el camino, la tendencia es claramente al alza. Muy al alza, en realidad, ¿no? Y entonces es importante recalcar dos mensajes relacionados a esto. Número uno, es importante tener claro el horizonte de inversión al cual queremos invertir, valga la redundancia. Y número dos, hay que tener disciplina para respetarlo. Porque en el corto plazo podemos ver movimientos que de repente nos hagan sentir nerviosos. Pero es importante tener en cuenta que esos movimientos siempre son de corto plazo, ¿no? Si aquí uno está adecuadamente diversificado,
los movimientos siempre son de corto plazo y finalmente uno logra recuperar lo que de repente en momentos pequeños del tiempo se puede haber perdido. Entonces, es importante mantener esa disciplina, ¿no? No asustarse mucho cuando el mercado cae y tampoco, y de la misma forma, tampoco emocionarse mucho cuando sube, ¿no? Las subidas muy abruptas tampoco son sostenibles. Es parte de nuevo, ¿no?, de las reglas del juego. Hay una clara tendencia al alza, invirtiendo en esas estrategias globales, pero con baches en el camino. Y entonces esa ambivalencia, ¿no?, o la forma en la que se sopesan esos riesgos y esos retornos, es importante tenerla en cuenta y tener disciplina y calma para asumir e interiorizar al momento de invertir que esas son las reglas del juego, ¿no? Y la manera en la que los mercados de riesgo se comportan, y que por lo tanto esa va a ser la manera en la que vayamos viendo cómo se comportan las inversiones en estos fondos. Y relacionado a eso, y de alguna forma para recalcar el beneficio de la diversificación, y con esto creo que ya termino, queríamos mostrarles una tabla. La tabla se llama tabla de Callan, pero el nombre no es tan importante. Creo que es mucho más importante el mensaje. Aquí ven el retorno de 10 distintas clases de activo para los años del 2006 al 2021. En cada columna están las mismas 10 clases de activos en un recuadro del mismo color, ordenadas de la que más rindió a la que menos rindió en cada uno de esos años. Siempre del mismo color, para que sea más fácil para ustedes identificarla. Y además de estas 10 clases de activos, estamos mostrando el retorno de la estrategia del Visión 2, que es una estrategia diversificada a nivel global. Aquí creo que les pediría que se enfoquen en dos cosas. Número uno, pueden ver cómo cada una de las categorías de activo, ya sea, en este caso, aquí arriba, la renta variable de mercados de la Unión Europea, la renta variable de mercados emergentes, la renta variable de Estados Unidos, la que quieran, si es que la siguen año a año, van a ver cómo va rebotando de arriba a abajo en el ranking, ¿no? Todas las categorías tienen años muy buenos en los que están en la parte de arriba del ranking y años muy malos en los que están en la parte de abajo del ranking. Es decir, son, en términos relativos, bastante volátiles. Mientras que, por el contrario, si es que se enfocan en la categoría, en la estrategia del Visión 2, van a ver que siempre se mantiene cerca del medio del ranking. Es decir, estar adecuadamente diversificado limita la volatilidad a la que el cliente puede estar expuesto, y no solamente limita la volatilidad, sino que no sacrifica de manera exagerada el retorno del cual se va a beneficiar. En este caso, como podemos ver aquí, esta estrategia ha rendido aproximadamente 6.6% en términos anuales durante los últimos 16 años, de nuevo, ¿no?, manteniéndose en la parte media del rango. Como les mostrábamos en la lámina anterior, la volatilidad es inevitable, es parte de las reglas del juego, pero se puede limitar de manera significativa con una adecuada diversificación y disciplina para respetar el horizonte al cual invertimos, ¿no? Y creo que ese es el mensaje que queremos mandar con esta lámina, estar adecuadamente diversificados no nos hace sacrificar retorno de manera muy significativa, si es que lo hacemos de manera adecuada, de nuevo, pero sí puede ayudarnos a limitar de alguna forma malos ratos en los que veamos nuestras inversiones subir o bajar de manera muy abrupta en el corto plazo. Y creo que ese es el mensaje principal que queríamos mandar aquí. Y ya para cerrar, aquí podemos ver algunas de las condiciones en las que se puede invertir en cada uno de nuestros fondos. Y aquí le cedo la palabra a Rocío para que los guíe de acá al final de la presentación. Igual al final, si es que tienen alguna pregunta respecto a los mercados y a las perspectivas que tenemos, ya sea lo que sucedió en 2021 o lo que esperamos en 2022, la podemos revisar al final. Así que nada, dale, Rocío. Gracias, Jorge. Creo que es importante recoger algunos mensajes claves de que ha dado Jorge durante la presentación, ¿no? Justo estas estrategias que hemos mostrado aquí
Si bien tenemos de lo más conservador que va desde la deuda global hasta las acciones globales, que es lo más agresivo, tenemos este intermedio de estrategias del Fondo Visión 1, Visión 2, Visión 3, y que tenemos además de estas 5 estrategias que son en dólares internacionales, tenemos esta estrategia Visión 2 soles que replica lo que es la estrategia del Visión 2, pero que te permite invertir con tus soles, ¿no? A diferencia de las otras estrategias que tú sí tienes que invertir en dólares, aquí tú puedes invertir con tus soles. De forma internacional vas a replicar la misma estrategia de inversión que el fondo Visión 2, y la valorización de este fondo también es en soles, donde realmente el tema del tipo de cambio es lo que entra a tallar en el reflejo del valor cuota, ¿no? Sin embargo, sí quería mencionar que es muy importante tener en cuenta este tipo de estrategias de los visiones, porque justamente te permiten exponerte a la renta fija y a la renta variable en distintas medidas. El Visión 1 va a ser un fondo más conservador, el Visión 3 va a ser un fondo más agresivo y el Visión 2 va a ser un intermedio, ¿no? Entonces va a depender realmente del perfil de riesgo que quiera tener cada cliente, pero sí consideramos que son estrategias que deberían formar parte de los portafolios de cada uno de los clientes, ¿no? Y justamente teniendo este año retador, sabemos que vamos a tener, por el lado de la renta variable, en realidad, bueno, va a ser un mundo que va a seguir creciendo, no necesariamente al ritmo al que creció en el 2021, pero es un mundo que muestra un crecimiento interesante. Posiblemente lo que hemos estado revisando en las láminas anteriores, la renta variable va a ser más premiada que la renta fija, pero igual hay oportunidades dentro de la renta fija, ¿no? Entonces, pedirle a un inversionista que recoja estas oportunidades de manera individual, invirtiendo por su cuenta en cada uno de estos activos, probablemente vaya a ser algo muy complejo, muy complicado, y por eso es que tenemos este tipo de estrategias de fondos visión, donde nosotros, como tenemos todo un equipo, no solamente en Perú, sino desplegado también a nivel regional, haciendo seguimiento de los mercados y a las distintas clases de activos y sectores, podemos facilitarles esta gestión de inversión, ¿no? Estos fondos tienen una gestión realmente activa, con seguimiento continuo, diario, de todas las oportunidades de inversión que se están dando en el mercado, ¿no? Entonces, es una forma de simplificarles como inversionistas la forma de entrada y de recoger estas oportunidades de inversión que se pueden dar en el mercado, ¿no? A ver, ya entrando un poco en las características, yo les mencionaba que recogemos aquí todos los niveles, los perfiles de riesgo, ¿no? De lo más conservador a lo moderado y lo más agresivo. En las comisiones del fondo, cuando nosotros hablamos de comisiones, en realidad nosotros cuando nos fijamos en los retornos de los fondos, ya estamos hablando de rentabilidades netas. Entonces, esta comisión se va descontando de los fondos, no es que se cobre aparte, no es que te cueste algo adicional, sino que ya está incorporada en la rentabilidad neta del fondo, que es lo que se les presenta a ustedes como inversionistas, ¿no? Siempre los fondos más conservadores van a tener una comisión más baja, en este caso el deuda global tiene una comisión de 0.95% más IGB al año, y un fondo más agresivo, que es el de acciones global, tiene una comisión de 1.75, ¿no? El plazo mínimo sugerido, que era el horizonte de inversión que más o menos les comentaba Jorge, va a depender también del tipo de estrategia. Mientras sea una estrategia más agresiva, que tenga mayor composición de renta variable, el horizonte de inversión recomendado va a ser más largo, ¿no? En este caso estamos hablando de un Visión 3 y una Acciones Global que tiene un plazo mínimo sugerido de 5 años. Y en la parte más conservadora de 3 años. Esto no quiere decir que ustedes como inversionistas, si necesitan hacer un rescate, ya sea parcial o total, lo puedan hacer en cualquier momento. Lo pueden hacer, más abajo vamos a ver las condiciones de penalidad. En realidad el plazo mínimo de permanencia de estos fondos es de un día. ¿Eso qué quiere decir? Que si ustedes invierten el día de hoy, recién van a poder hacer rescates sin penalidades a partir del día de mañana. Entonces realmente es bastante flexible el movimiento de rescates, ya sean parciales o totales, en cada una de estas estrategias, ¿no? Y aquí, si bien tienes esta flexibilidad de hacer rescates, igual el horizonte de inversión es algo que siempre recalcamos. Si recuerdan la gráfica que presentó Jorge hace 2 láminas, que eran estas curvas que iban desde el año 2001 hasta el momento, vemos fluctuaciones en todas estas estrategias por algunos movimientos, algunos temas, crisis que se puedan presentar en el mercado, van a tener volatilidad, y por eso es importante respetar el horizonte de inversión en estos fondos, ¿no? Hay clientes, y nos pasa regularmente, y les puede haber pasado a los clientes que están invertidos en estas estrategias, que pueden haber visto en algún momento retornos negativos en el estado de cuenta de algún mes,
y esto obviamente genera nerviosismo, y ahí lo que les pedimos es un poco de calma. Recuerden siempre el horizonte de inversión de estos fondos, desde cuánto están invertidos, y lo recomendable es superar este bache en el camino, que puede ser 1 mes, 2 meses, 3 meses, puede pasar, pero sabemos que a largo plazo esta tendencia va hacia arriba, ¿no? Y es un poco lo que le queríamos mostrar a ustedes en la gráfica, donde comparamos cada una de las estrategias en el tiempo, ¿no? Bueno, Jorge, si pasamos a porfa la siguiente. Lo único que nada más para recalcar acá es que si uno quiere invertir en este tipo de estrategias, lo puede hacer desde $5 en el caso de las estrategias en dólares, o 20 soles en el caso de la estrategia del Fondo Visión Soles 2, ¿no? Como canales de acceso, muchos de los clientes pueden contar ya con algún asesor de inversión. Entonces, si tienen alguna duda, consulta, necesitan información sobre sus fondos o quieren comenzar a invertir en esos fondos, les recomendamos conversar con su asesor de inversión primero, para que los puedan orientar y que les entreguen la documentación que requieren sobre material del fondo. Y si no tienen un asesor de inversión o no quieren ir a una oficina, no quieren hacer algo directamente por su cuenta, pueden llamar también a banca por teléfono. Ahí les dejamos el número, el 311-9898, en donde ustedes pueden realizar instrucciones de suscripción o de rescate directamente a través de una grabación telefónica, y hay una persona que va a ejecutar la operación por ustedes, con lo cual ya no tienen que estar firmando ninguna solicitud, ¿no? Por otro lado, si cuentan con la plataforma de Vía Inversiones, pueden realizar también este tipo de suscripciones y rescates a través del Vía Inversiones. Inclusive si son personas que no tienen fondos mutuos y quieren contratar fondos mutuos por la primera vez, también lo pueden hacer por banca por teléfono. Existe siempre pues el acceso a través de la red de agencias, en caso sí quieran acercarse a una de ellas. Y para los clientes que quieran ser un poquito más digitales, tenemos una plataforma que es la de Tiva. Algunos clientes ya la conocen, otros no, o sea que los invitamos a conocerlos. Ahora les voy a hablar un poquito más de Tiva. Y en caso no tengan un asesor de inversión o no conozcan a su asesor de inversión, que también puede ser el caso, pueden escribir al buzón que dejamos aquí, Consultas Web Fondos Mutuos, en donde un grupo de asesores de inversión los contactarán y les podrán orientar en la estrategia de inversión que ustedes deseen, ¿no? Si pasamos, Jorge, por favor, la siguiente. Quiero hablarles de 2 herramientas digitales que hemos lanzado recientemente, que se encuentran disponibles en la página web de Credicorp Capital. Tenemos 2 herramientas que son, una la calculadora de rentabilidades y la otra es el perfilador. En esta calculadora de rentabilidades ustedes pueden hacer simulaciones de retornos de los fondos mutuos que tenemos disponibles en Credicorp Capital. Pueden hacer simulaciones de, por ejemplo, ¿no? Si yo hubiera invertido $1,000 en tal fecha, en tal fondo, ¿cuánto hubiera rendido ese fondo? ¿No? Entonces son herramientas que les permite tener un conocimiento más cercano sobre los retornos de cada una de las estrategias. Obviamente los retornos cambian según condiciones de mercado. Podemos tener fondos que en un año pueden haber tenido retornos excelentes, más de 2 dígitos probablemente, por encima de 2 dígitos, y al siguiente año de repente un retorno más bajo o inclusive en algún momento retorno negativo, ¿no? Entonces, por eso siempre es importante tener claro el horizonte de inversión del fondo y el tipo de estrategia, y nuevamente el perfil de inversión. Y para conocer su perfil de inversión tenemos otra herramienta que se le llama el perfilador, en donde básicamente se les presenta una serie de preguntas muy cortas, muy fáciles de responder y muy rápido, donde en base a sus respuestas se les va a asignar un perfil de inversión. Entonces es importantísimo también que cada uno conozca su perfil de inversión al momento de invertir. Si bien acá estamos hablando pues de que la renta variable el año pasado y este año vaya a ser presente de repente mejores retornos que la renta fija, no significa que todos los clientes tengan que entrar a la renta variable, ¿no? Entonces, y justamente porque la volatilidad que se puede presentar en un fondo de renta variable es mayor que en la de renta fija. Entonces, sí es importante conocer cuál es su perfil de inversión, porque el día de mañana, cuando ustedes inviertan en alguna estrategia determinada, van a haber momentos de fluctuación, van a haber momentos de volatilidad, y tienen que sentirse cómodos con la decisión de inversión que tomaron, y no justamente evitar estos errores de que cuando el mercado cae y uno no está invertido en el fondo que correspondía a su perfil, se asusta y termina vendiendo y asumiendo la pérdida cuando no debería ser esa situación, ¿no? Entonces, por eso los invitamos a conocer estas 2 herramientas. Pasamos, Jorge. Gracias. Bueno, Tiva es una plataforma digital que te permite ya sea
contratar fondos mutuos por la primera vez, o si es que uno ya cuenta con fondos mutuos de muchos años, igual uno puede descargarse esta aplicación y comenzar a invertir en TIVA. TIVA te ofrece la posibilidad de invertir bajo dos mecanismos. Uno es bajo estrategias de carteras modelo, en donde en base al perfil de inversión de cada uno y a las metas que pueda tener cada persona, cada inversionista, tenemos una serie de portafolios modelos que van desde lo más conservador a los más agresivos, en donde la plataforma básicamente te dice cuál es tu portafolio modelo idóneo correspondiente a cada perfil de riesgo, y uno puede ir invirtiendo, y este modelo básicamente lo que hace es combinar distintas estrategias en base al perfil de cada inversionista, y uno en la plataforma puede ir viendo, realizando las suscripciones y viendo el retorno que va teniendo y cómo se encuentra respecto a las metas que estableció al inicio de hacer este ejercicio de suscripción, ¿no? Y el otro mecanismo es invirtiendo por mi cuenta. Invirtiendo por mi cuenta te da la flexibilidad de que uno como inversionista, si ya saben qué estrategia quiere invertir, cuánto quiere invertir, no necesariamente necesita un asesoramiento de alguna persona, lo puede hacer también a través de la estrategia de TIVA, y TIVA te va a mostrar lo que cada, digamos, ¿no? Cómo van tus saldos, tus movimientos, tu retorno respecto a cada una de tus inversiones que hayas realizado a través de TIVA, y próximamente vamos a mostrar también si la posición consolidada, ¿no? Si es que uno invirtió en fondos mutuos a través de la agencia, a través de inversiones, a través de banca por teléfono o a través de TIVA, toda esta posición se va a consolidar en TIVA, ¿no? Esas son las siguientes funcionalidades que vamos a tener dentro de poco. Pasamos, Jorge, porfa. Esta también saltea el tela un poquito. Listo, acá cuando hablábamos, yo les mencionaba el primer mecanismo de inversión, que son los portafolios modelo. Acá básicamente lo que replicamos es un poco lo que vimos hace un momento, ¿no? Estas estrategias globales, pero que incorporamos en las carteras modelo la estrategia del corto plazo, que es un fondo que escapa a las estrategias globales, pero es un fondo más como lo dice su nombre, más de corto plazo, con posicionamiento. En este caso estamos hablando del corto plazo dólares, que tiene bastante posicionamiento también internacional, no solamente es una estrategia que invierte necesariamente en Perú, ¿no? Aquí vemos en la gráfica de la izquierda cómo ha sido el comportamiento de los retornos de cada uno de estos portafolios modelo, donde vemos definitivamente la línea anaranjada, no sé si es el mismo color que yo, pero la línea anaranjada, que es la que corresponde al portafolio más agresivo, termina rindiendo más que las estrategias conservadoras, ¿no? Pasamos porfa a la siguiente. Tenemos la mayoría de nuestros fondos, digamos, ya se encuentran disponibles en la plataforma de TIVA. Estos son los fondos que uno puede encontrar. De hecho, para quienes hayan usado TIVA o para los que recién se van a descargar la aplicación, van a poder hacer filtros. Por ejemplo, si uno quiere invertir en renta fija local, te sale los fondos que tenemos disponibles. Si uno quiere invertir en renta variable internacional, te sale cuál es el paquete de fondos disponibles, y uno puede ir jugando un poco con la plataforma en base al horizonte de inversión, al tipo de estrategia, y la herramienta te va a ir filtrando los tipos de fondos más adecuados para cada uno. Pasamos por favor a la siguiente. Acá les dejamos el QR por si se quieren descargar la aplicación. Igual esta presentación se las vamos a enviar para que puedan revisar ya sea temas de mercado, temas de condiciones de los fondos globales o temas de TIVA. Está disponible para Android o iPhone. Y bueno, mencionarles que justo estamos en medio de una campaña, si es que quieren bajarse la aplicación de TIVA y afiliarse a lo que es el débito automático, en donde uno puede realizar suscripciones programadas cada mes, ¿no? Uno descarga esta opción en la sección de ajustes de la plataforma de TIVA, y todos los meses, por un periodo hasta que ustedes, digamos, lo determinen, pueden realizar suscripciones mensuales que importe a un fondo en específico, ¿no? Entonces, tenemos una campaña ahorita que ha entrado en vigencia justo esta semana, va a estar disponible para que se puedan afiliar al débito automático hasta el 28 de febrero, con la condición de que hasta el 31 de marzo, si la mantienen activa, entran a formar parte de la campaña, ¿no? Entonces, aquí les dejamos información, los invitamos a conocer.
un poco más en detalle, y la idea es que quienes puedan mantenerse afiliados hasta el 31 de marzo van a tener un cashback en sus cuentas del 1% de los aportes realizados durante el periodo, ¿no? Entonces, los invitamos a conocer la plataforma activa. Además, cuando uno se afilia va a poder recibir información prácticamente semanal de mercado, con información de los acontecimientos más importantes en el mercado internacional y en el mercado local, ¿no? Además de poder hacer consultas sobre sus posiciones en sí. Creo que con eso terminamos y pasamos a la sección de preguntas y respuestas con Yasmín. Gracias. Muchas gracias por la presentación, Jorge, Rocío. Muy buenas como siempre, hay bastante información. Tenemos también bastantes consultas de parte de nuestros asistentes, así que voy a tratar de consolidar un poco estas consultas para cada uno. Antes de eso, quisiera recordarles que en los próximos días deben estar recibiendo un link con la grabación de esta presentación, así que no se preocupen si es que no han podido conectarse a tiempo o si por algún motivo tienen que retirarse antes de que terminemos con este webinar. Bien, para comenzar, Jorge, nos has comentado un poco cómo se nos viene el 2022. Hay una preocupación obviamente natural, y tú ya lo habías comentado, respecto al tema del alza de tasas, ¿no? Debido a que, como bien nos comentaste, pues la inflación que se esperaba que iba a ser transitoria, parece que no tanto, y esto de alguna manera, tal como lo mencionaste, afecta a la renta fija, ya que obviamente existe una relación inversa, ¿no?, entre la tasa y el precio de los bonos. En esa línea nos consultan qué perspectivas tenemos para la renta fija en este año 2022, y yo agregaría allí, bueno, qué estrategias estamos haciendo o qué estamos haciendo o qué decisiones hemos tomado para los fondos que el día de hoy hemos presentado, tanto los fondos Visión como el Deuda Global, en vista de esta inminente alza de tasas. A ver, creo que si es que nos hacíamos esa pregunta al 31 de diciembre sí, si nos hacíamos la pregunta el 31 de diciembre, la respuesta iba a ser distinta a hoy, 20 de enero. Si me la hacías el 31 de diciembre, te hubiese dicho, y creo que lo he tratado de recalcar en la presentación, que el 2022 iba a ser un año bastante retador para la renta fija por las expectativas que se tenían de subidas de tasa de interés. El tema es que durante estos primeros 20 días del año hemos visto un ajuste muy marcado de tasa. Ese ajuste que esperábamos de tasas de interés, en gran medida, ya lo hemos visto en los primeros 20 días del año. Ha sido un ajuste bien abrupto, en realidad, más abrupto de lo que en realidad creo que cualquier partícipe del mercado esperaba. En ese sentido, nosotros habíamos estado tratando de mantener una duración relativamente corta en nuestros portafolios. ¿Qué cosa es la duración? En simple es la sensibilidad que un portafolio de renta fija tiene a tasas de interés. Mientras más baja sea la duración, menos es la sensibilidad. Mientras más alta sea la duración, más es la sensibilidad. Si es que las tasas de interés se espera que suban, evidentemente conviene estar corto de duración, porque el impacto negativo sobre el precio de tus bonos va a ser menor mientras más corto de duración estés. El hecho de que estuvimos así durante el principio de año, y eso nos favoreció, pero el hecho de que ya las tasas hayan subido tan marcadamente y que desde nuestro punto de vista ya no haya tanto espacio para que sigan subiendo, nos ha hecho mover de alguna forma esta duración, esta sensibilidad en los portafolios de renta fija un poco al alza, ¿no? Porque por un lado, moviéndolos un poco al alza, vamos a favorecernos de un ingreso corriente o de una tasa de interés que pagan los bonos más alta. Y por otro lado, dado que puede que las tasas de interés en el corto plazo se tomen un respiro y caigan un poquito, en términos de valorización de los bonos, no solamente por el interés que pagan, sino por el precio que tienen, también podríamos tener un impacto positivo en adelante. Entonces,
Creo que la respuesta corta es que no va a ser un gran año para la renta fija, eso definitivamente. No va a ser un año como el que tuvimos el 2020 o el 2020 o el 2019, pero de acá en adelante la figura o la expectativa es muchísimo mejor que la que se tenía hace solo 3 semanas, ¿no? Gran parte del impacto creemos que ya se puede haber visto, ¿no? El impacto adicional negativo en la renta fija, desde nuestro punto de vista, solamente se daría si es que finalmente la inflación se le sale de control a los bancos centrales en el mundo y tienen que subir tasas de interés de una forma ya incluso más marcada y rápida que la que está incorporada en los precios actualmente, ¿no? Que no es nuestra expectativa. Entonces, no esperamos un gran año para la renta fija, pero la perspectiva es muchísimo mejor que lo que era hace solo 3 semanas. Perfecto, muchas gracias, Jorge. Y ya yendo a la renta variable, también hay varias consultas respecto a qué perspectivas tenemos para la renta variable este 2022. Algunos de nuestros clientes nos dicen que tienen algunos fondos en renta variable, probablemente los han visto corregir en los últimos días, y nos hacen consultas respecto a cuál es el panorama que vemos en la renta variable. Yo agregaría también ¿qué vemos para la renta variable de Estados Unidos? Que creo que es una pregunta que siempre está dando vueltas, ¿no? Permanentemente, siempre escuchamos, probablemente ya la renta variable de Estados Unidos está bastante cara. ¿Qué podemos esperar de esta clase de activos? Tú nos comentaste que estabas pasando a una posición más neutral en renta variable, pero por el corto plazo. Entonces, no sé si nos puedes aclarar un poquito más cuál es el view, en todo caso, hacia a fines de año. Sí, a corto plazo, como dices, redujimos la posición de sobreponderar a neutral. No, a ver, más que por el tema de la nueva variante de COVID, lo hicimos por este movimiento abrupto de tasas que todavía tiene a los mercados de renta variable de alguna forma un poco nerviosos o endebles. Todavía puede que tenga un poquito de espacio para seguir en esa senda, pero dado, como decía, ¿no? que es probable que las tasas de interés ya no tengan tanto espacio para seguir subiendo, en las próximas semanas deberíamos ver que los mercados de renta variable se estabilicen un poco y puedan empezar a repuntar nuevamente. Estamos a la espera de un poquito más de claridad en ese sentido. Ya yendo en particular a Estados Unidos, creemos que en términos relativos, ¿no? Respecto a otras bolsas del mundo, probablemente este no sea un gran año. Creemos que otras bolsas en el mundo, ya sean en Europa o en mercados emergentes, pueden estar más favorecidas por dos motivos básicamente, ¿no? Número uno, las bolsas fuera de Estados Unidos tienen mayor sensibilidad al crecimiento económico. Y número dos, y creo que esto es lo más importante, las valorizaciones en las acciones de Estados Unidos están particularmente estiradas cuando las vemos contra Europa o mercados emergentes, ¿no? Estados Unidos fue la bolsa que mejor rindió de lejos el 2021 y por lo tanto por valorizaciones me refiero a este ratio precio-utilidad, ¿no? Sus valorizaciones son de las más altas. Por lo tanto, es en donde mayores expectativas de crecimiento ya hay incorporadas en los precios. Y por lo tanto, ganarle a esas expectativas es probablemente más complicado, ¿no? Esto no quiere decir que va a rendir negativo. Creemos que va a rendir todavía positivo este año, pero a un nivel relativamente acotado, ¿no? La expectativa que tenemos para la bolsa de Estados Unidos es aproximadamente 5% este año. Ojo que esto hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Predecir retornos de renta variable a un periodo de un año es complicado. Pero dado el entorno de tasas de interés, en donde creemos que el impacto en buena cuenta ya se puede haber dado, y el hecho de que las utilidades de las empresas en Estados Unidos van a seguir creciendo a ritmos altos, creemos que van, en términos absolutos, sin compararlo contra nada, va a seguir siendo un buen año, ¿no? Pero mucho más modesto
que lo que vimos en 2021 y 2020. Y creo que ese es yo sé que estamos hablando en particular de la renta variable de Estados Unidos, pero creo que ese es un punto que aplica en general para la renta variable en el mundo, ¿no? La renta variable en el mundo rindió casi 19% en 2021. Es muy poco probable que vayamos a ver algo similar el 2022, ¿no? Hay que tener eso en cuenta al momento de generarnos expectativas de cuánto pueden rendir estrategias diversificadas durante el 2022. ¿Sí? Ese beneficio que dimos 2019, antes de la pandemia, y ya después de la pandemia, 2020, 2021, en renta variable, es de alguna forma rendimiento adelantado que los mercados han traído hacia adelante, valga la redundancia, y que de alguna forma reduce lo que se pueda esperar hacia adelante. Entonces, un año de retornos positivos, en resumen, pero más bajo que lo que vimos en los últimos 2 años. Ok, muchas gracias, Jorge. Y esta pregunta se la traslado a Rocío, y es referente a los tributos, ¿no? Nos consultan cómo un inversionista de fondos mutuos, o sea, mejor dicho, si es que tiene que pagar, obviamente, impuestos y cómo lo haría. Y adiciono también a esta pregunta el tema de las comisiones. Nos consultan cuáles son las comisiones, cómo se aplican a los fondos. Gracias, Min. A ver, respecto al tema de los impuestos, sí, las ganancias de capital están afectadas al impuesto a la renta. En el caso de personas peruanas domiciliadas en Perú, el impuesto a la renta es del 5% sobre la renta. ¿Eso qué quiere decir? Mientras uno no rescate y realice una ganancia, entonces no se aplica el impuesto a la renta. O sea, que si uno va invirtiendo en el tiempo, no realiza ningún rescate y uno ve que va ganando, no se aplica el impuesto. Solamente al momento de hacer un rescate es que ahí se está realizando la ganancia, o en el caso contrario, si hubiese una pérdida, no aplicaría el impuesto a la renta. Y el impuesto a la renta en realidad va a quedar a cargo de la administradora de fondos. Nosotros lo que vamos a hacer es, si al momento del rescate vemos que el cliente ha tenido una ganancia, entonces vamos a aplicar el impuesto a la renta que corresponde y nosotros nos encargamos de pagarlo a la SUNAT. No es necesario que el cliente tenga que hacer un pago por su cuenta a la SUNAT. Eso va por cargo de la administradora de fondos, ¿no? Y en el tema de las comisiones en realidad varían de fondo a fondo. Yo les mencionaba en algún momento que normalmente los fondos más conservadores tienen comisiones más bajas que los fondos de renta variable, que son los más agresivos, que tienen acciones, ¿no? Esto justamente porque el tipo de estrategia cuando tienen acciones dentro es, la gestión es más compleja de hacer seguimiento a mercados y por otras variables más, ¿no? Pero por eso es que el tipo de comisiones varían de fondo a fondo. Y en realidad no es que se pague, yo les mencionaba, no se paga por fuera, no es que se cargue en la cuenta, que he visto algunas preguntas que justamente mencionaban dónde se carga la comisión. Esto se va descontando del fondo y a ustedes lo que les mostramos es ya la rentabilidad neta de la comisión del fondo, ¿no? Y es una comisión que se calcula sobre el saldo que mantenga cada cliente, ¿no? Perfecto, Rocío, muchas gracias. Una pregunta sobre TIVA, Rocío. Nos consultan qué tipo de operaciones podemos hacer a través de TIVA. No sé si nos podrías reforzar un poquito ese tema. Sí, uno en TIVA puede bajarse la aplicación de TIVA en su celular y puede desde contratar fondos mutuos por primera vez si es que no tiene fondos mutuos, o si es que ya tiene fondos mutuos, de frente puede realizar suscripciones en algún fondo en particular que esté disponible dentro de la plataforma. Tenemos más de 20 fondos disponibles en la plataforma. E inclusive si es un cliente que no tiene mucha experiencia invirtiendo en fondos mutuos, lo más recomendable es que entre por la opción de portafolios modelo, en donde el aplicativo te da la opción de poder escoger ese tipo de alternativa, te va a preguntar cuáles son tus metas, en base a, por ejemplo, si uno se quiere comprar un carro, una casa, realizar un viaje, pagar estudios, etcétera, te va a ir haciendo unas preguntas filtro y te va a ir sugiriendo, bueno, te va a hacer un perfilamiento para identificar cuál es tu perfil de riesgo y en base a eso te va a asignar un portafolio modelo adecuado a tu perfil de riesgo y a tus metas, ¿no? Y en este portafolio de modelos se combinan distintas estrategias de fondos mutuos
que lo que te permite es tener un retorno mejor probablemente al que sea, al que uno podría exponerse invirtiendo directamente, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Rocío. Y una pregunta para Jorge, es referente al fondo Visión 2 en soles. Nos consultan cómo está invertido este fondo, en qué invertimos, entendemos que es una réplica o es una inversión, un portafolio similar a Visión 2 en dólares, y cómo afecta el tipo de cambio en este fondo. A ver, el Fondo Visión 2 en soles en realidad invierte en exactamente los mismos activos y de la misma manera que el Fondo Visión Dólares. La diferencia es que el valor cuota se reporta en soles y la forma en la que el tipo de cambio afecta el tipo de cambio sol-dólar o dólar-sol. Afecta el valor cuota es que una revalorización del dólar, es decir, el tipo de cambio que ahorita está en 3,87 más o menos, supongamos que se va a 4, una revalorización del dólar o una devaluación del sol favorece el retorno de este fondo respecto al del Visión 2 en dólares, ¿no? Que no está afectado por este factor. De la misma forma, si es que el dólar se devalúa o el sol se revalúa, ¿no? Si es que se va de 3,87, digamos, a 3,70, el retorno del fondo en soles va a ser menor que el que tenga el fondo Visión Dólares. Pero esa es básicamente la única diferencia. Al interior del fondo hay exactamente los mismos activos, no hay ninguna diferencia. Pero el valor cuota, al estar en distintas monedas, se va a ver afectada de la forma que expliqué por el tipo de cambio sol-dólar, dólar-sol. Ok, muchas gracias, Jorge. Bueno, el tiempo nos ha ganado, ha corrido bastante y tenemos muchas consultas. Quisiera terminar con una última pregunta para Jorge y una para Rocío. La última pregunta para Jorge, y ahí me aprovecho un poco, es respecto al tipo de cambio, porque han habido varias consultas al respecto. ¿Cómo vemos el dólar para este año 2022? ¿Te refieres a tipo de cambio dólar-sol? Sí, si nos puedes dar tal vez un view muy general, o tal vez cómo ves el fortalecimiento del dólar, ves un fortalecimiento del dólar a nivel global, ¿cómo es lo que lo ves? O sea, a ver, el dólar en estas últimas semanas se ha venido depreciando, no solo contra el sol, ha sido algo general contra las distintas monedas del mundo. A ver, en el caso del dólar en general, alrededor del mundo tiene un poco que ver con el hecho de que, si bien las expectativas de tasas de interés, uno de los principales factores que afecta los tipos de cambio en el mundo son diferenciales de tasas de interés que se pueden lograr en distintas monedas. Por ejemplo, mientras mayor sea la tasa de interés que se puede lograr en dólares, probablemente mayor flujo hay hacia dólares y más se revalorice esa moneda, ¿no? Lo que hemos visto en estas últimas semanas es que si bien las expectativas en general de tasas de interés en el mundo han subido, y en el caso de Estados Unidos también, en términos relativos respecto a otras monedas, esos diferenciales se han movido en contra del dólar. Es decir, si bien se puede ganar más plata invirtiendo en dólares, en tasas de interés de alguna forma libres de riesgo, se puede ganar aún más en algunas otras monedas, ¿no? Y esto es producto de estos ajustes de tasa de interés que se han visto, y esto es de alguna forma un fenómeno que ha afectado al dólar contra sus principales pares. En el caso de mercados emergentes y en el caso de Latinoamérica en general, y esto evidentemente impacta sobre lo que sucede en el sol, estos diferenciales de tasa de interés han sido particularmente atractivos, dado que en el caso del Banco Central de Reserva del Perú ya se han empezado a subir tasas de interés hace algunos meses. Y entonces ese diferencial de tasas se empieza a hacer, por ese lado más atractivo, y por otro lado, y esto es algo que se ha venido sosteniendo durante los últimos meses, el hecho de que los precios de los commodities o de las materias primas, ¿no?, se sostenga relativamente alto,
favorece los términos de intercambio para economías exportadoras de materias primas como las latinoamericanas y en particular la del Perú. Si a eso le sumamos el hecho de que en el caso ya específico del Perú, en términos relativos respecto al ruido político que hubo durante el 2021, de alguna forma en estas últimas semanas se puede haber calmado un poco. Creo que esa confluencia de factores, diferenciales de tasa de interés, precios de commodities y por otro lado, ¿no? Un relativamente menor ruido político puede haber estado influyendo en la expectativa o en la performance del tipo del cambio del dólar contra el sol, ¿no? Si es que lo vemos ya en términos puramente fundamentales, en realidad el tipo de cambio dólar-sol debería estar incluso más abajo de donde está hoy, debería estar más cercano a 3.60 o 3.70, pero ahí evidentemente todavía hay una prima de riesgo político que es un poco más difícil de medir y de predecir. Entonces, digamos, creo que la respuesta corta es que en términos fundamentales el sol podría apreciarse o el dólar depreciarse, pero va a depender mucho de este ruido idiosincrático y de temas relacionados específicamente a Perú, que son difíciles de predecir. Ok, muchas gracias, Jorge. Y la última para Rocío es si Credit Corp Capital ofrece algún mecanismo para proteger las inversiones respecto a riesgos de jurisdicción Perú. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Rocío? Sí, de hecho, estamos ya en un proyecto que, bueno, ya va a ser realidad. En las próximas semanas estamos en pruebas piloto para que si un cliente que tiene fondos invertidos con nosotros y cuenta además con una cuenta en el exterior, digámosle JP Morgan, Bank of America, Credit Corp Capital US, etcétera, hay una serie de bancos que están incorporados dentro del alcance de este proyecto, que el beneficio que le estamos dando a los clientes es que si quieren realizar un rescate, ya sea parcial o total, puedan instruirnos a nosotros el rescate y este dinero, en lugar de abonarlo en su cuenta del BCP, lo podríamos abonar en estas cuentas de bancos del exterior, siempre y cuando el cliente mantenga la misma titularidad del fondo mutuo que en la cuenta del exterior. Esa es una de las condiciones y vamos, la idea como proyecto es que tenemos hasta el momento más de 22 fondos disponibles para poder liquidar en cuentas del exterior, ¿no? Como le decía, por ahora nos falta una aprobación por parte del regulador, que ya debería ser en los siguientes días, y ya estamos culminando el periodo de pruebas para comenzar a implementar este mecanismo en los próximos días, probablemente. Perfecto, muchas gracias, Rocío. Bueno, ya nos tenemos que despedir. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, a todos nuestros invitados. Muchas gracias a Rocío, a Jorge, extraordinarias sus presentaciones como siempre y toda la información que nos entregan. Por favor, no se olviden que al retirarse van a ver un pop-up o una ventana que se va a abrir con una encuesta breve. Les pedimos por favor que la contesten, eso nos va a ayudar muchísimo. Y que tengan un excelente día. Gracias a todos. Listo, muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias. Hasta luego.